Hola, soy Ana y esto es Doxa, una colaboración de Seek for Change y Efecto Colibrí. Doxa es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Este es el episodio de los nuevos paradigmas de financiación. Hablamos con Sara Ladra, asesora de Economía y Hacienda en Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de Economistas frente a la crisis. Guillermo Escalán, director de Innovación Social de la Fundación Avina, y Vicente Montes, director de la Fundación Rafael del Pino. Sara, Guillermo y Vicente nos comparten su visión sobre el panorama de financiamiento de la innovación social en España y América Latina, los vehículos de financiación para impulsar la creación de impacto positivo y mucho más. Sara, Vicente y Guillermo, es un placer compartir con vosotros en Doxa. Mil gracias, de verdad es un verdadero placer. Muchas gracias también, las gracias por invitarme. Es un placer, un privilegio estar en este espacio, así que gracias a Doxa, gracias Ana. Un placer, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de los nuevos paradigmas de financiación. ¿Qué os parece el panorama de la financiación actualmente para la innovación social? La verdad es que creo que en cuanto al panorama de la financiación, un poco desde la perspectiva española, creo que es cierto que se ha avanzado, pero el marco de financiación todavía está bastante por construir, podemos decir, ¿no? Solo hay que ver cómo se ha gestionado la crisis sanitaria que hemos sufrido, ¿no? En la que hemos visto cómo ha habido movimientos de la sociedad civil que han intentado canalizar soluciones para problemas tan evidentes como evitar el desbordamiento del sistema sanitario, que no han encontrado los canales para poder materializarse, ¿no? Yo creo que todavía está por construir ese marco general para la financiación de estas iniciativas de innovación social, pero es cierto que a pesar de que el shock sanitario y el shock económico que vamos a vivir pues no es el mejor de los contextos y quizás vamos a pasar días difíciles también en este campo, lo cierto también es que hay una aceleración del proceso innovador y de digitalización que estamos viviendo todos, ¿no? A pesar de que estamos sumergidos en esta terrible crisis, vemos cómo todas las empresas, todas las organizaciones, las personas nos hemos digitalizado a toda velocidad y hemos entendido el poder que tiene la innovación, ¿no? para aumentar nuestra productividad y también en clave social, ¿no? Entonces yo creo que precisamente en el contexto de la recuperación van a aparecer espacios muy interesantes y posibilidades para que ese marco para la innovación social se conforme, ¿no? Pero yo diría que, de momento, reitero, creo que todavía está por construir. Yo creo que el panorama de la innovación social y de la financiación en la innovación social está mejor ahora que hace 10 años, ¿no? Yo conocí los proyectos de innovación social y por hacer este vínculo también entre España y América Latina, precisamente en América Latina. Yo hace 10 años trabajaba para la cooperación española. Y en países como Colombia, como México, un poco de la mano de la banca multilateral y los bancos nacionales de desarrollo, se estaban impulsando proyectos muy interesantes de innovación social. Proyectos que desde la cooperación nos quisimos impulsar también, porque esto era todavía muy incipiente en España, ¿no? Yo creo que en España, por otro lado, más que impulsado por el sector público, ha surgido toda la innovación social y los instrumentos de financiación más por el lado privado, ¿no? Que es un poco, que me parece una falta, ¿no? Que tenemos ahí con respecto a otros países que nos llevan una gran ventaja en este ámbito. La iniciativa privada ha tomado ese relevo, ¿no? Yo creo que hay fundaciones como la Fundación La Caixa, ONGs, como puede ser Codespa. Hay todo el ecosistema de la economía social y solidaria en España, impulsada sobre todo por grupos como el Grupo Mondragón en el País Vasco, ¿no? que ha impulsado la innovación social y la financiación de esta innovación desde hace años, ¿no? La banca ética, pero todavía, también como decía un poco Vicente, el marco de financiación público y privado hay que construirlo, y más por el lado, diría yo, de lo público que de lo privado, ¿no? Que cada vez va habiendo más iniciativas, sobre todo de inversión de impacto social, muy interesantes y que están surgiendo ahora y que, como podemos comentar más adelante, que son pioneras en España. ¿Y qué tal en el panorama en América Latina? Mira, yo soy muy crítico
en cómo se están canalizando los recursos, creo que hay cada vez más recursos, ¿no? Tengo informes que un poco desactualizados, pero por ejemplo, para dar un dato, la OECD dice que en 2013 se invirtieron solo en el año 134.000 millones de dólares en ayuda oficial al desarrollo, canalizadas a través de distintos canales. Pero a mí me gusta mirar la realidad para entender cómo está impactando esto desde la innovación social en los distintos problemas que tenemos a nivel global, ¿no? Y yo sigo viendo que hemos sido muy ineficientes en canalizar correctamente los recursos, y eso también me hace cuestionar mucho el cómo evoluciona la innovación social en el mundo, ¿no? Porque hoy tenemos 1.000 millones de personas, cerca de 1.000 millones de personas sin acceso a agua potable. Imagínense en la crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria que estamos viviendo, decir que tenemos 1.000 millones, o sea, un séptimo de la población mundial, un octavo casi de la población mundial, sin acceso a agua potable, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno mira realmente los desafíos que tenemos en los territorios, y sobre todo en el sur global, ¿no? El desafío que tenemos en el territorio, uno dice, necesitamos mucha mejor innovación social para canalizar los recursos que aparentemente se canalizan. A nosotros desde la Fundación Avina nos llegan muchos recursos y nosotros canalizamos muchos recursos hacia la sociedad, pero creo que de alguna manera se necesita mejorar la financiación y también la innovación social. ¿Y qué se está haciendo? O sea, ¿qué iniciativas o qué vehículos están ocurriendo tanto en América Latina o en España para financiar la innovación social? ¿Cómo se está haciendo ahora y por qué creéis que se podría mejorar? La innovación social hoy fundamentalmente se financia desde grandes fundaciones que canalizan recursos, desde grandes grupos empresariales que canalizan recursos. Al menos en nuestro caso, nosotros atraemos hacia estos dos continentes recursos del mundo empresarial y de grandes fundaciones, y también de cooperación internacional. Y creo que cada vez existen más recursos, ¿sí? Los recursos se han incrementado en el último tiempo. Sí tenemos problemas con algunos de los países que ya no aplican a cierto tipo de recursos. Creo que eso es algo a revisar, porque hay países que aparentemente son países en desarrollo y por lo tanto no aplican a recursos, pero que siguen teniendo desafíos estructurales grandísimos que hay que seguir mitigando y resolviendo, y por lo tanto yo también invitaría a hacer esas revisiones para que realmente tengamos un análisis más integral de los desafíos que tenemos en los distintos contextos. Sí, la verdad es que desde la Fundación nosotros lo que hemos detectado es un cambio importante en la posición de muchos de los actores fundamentales, ¿no? En línea con lo que decía Guillermo y también Sara, vemos realmente que hay un cambio sustancial en cómo está enfocando la empresa en general todo el discurso de la sostenibilidad, ¿no? Fuera de lo que son las situaciones de crisis como las del COVID, ¿no? En el que realmente no quiero poner ejemplos evidentes de cómo ha habido empresas que han sido mucho más capaces de reaccionar que los gobiernos, ¿no? Pero quizás en situaciones de crisis no sería justo analizar estas cosas sin una cierta perspectiva. Me refiero a la innovación social en la clave en la que la está planteando Guillermo, esos grandes retos que tenemos delante, ¿no? Nosotros nos planteamos con el Pacto Mundial de Naciones Unidas lanzar una iniciativa para intentar ver qué entidades eran las que más nos estaban acercando al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a través de la innovación. Y fue impresionante ver cómo en el primer año
más de 100 proyectos se presentaron, la mayoría de ellos avalados, impulsados o catalizados por empresas, ¿no? Pero que también implicaban entornos de cooperación muy interesantes que empezaban a fraguar entre lo que llamamos el tercer sector e incluso el sector público, no directamente a nivel gubernamental, más a nivel de agencias o de entidades que tienen fines específicos dentro de la administración, ¿no? Pero fue impresionante ver cómo 2 años después lanzamos la segunda iniciativa, y no voy a aburrir con esta iniciativa, me encantaría, pero no es el contexto, y vimos claramente cómo había habido una consolidación de esa lógica de la sostenibilidad. Yo creo que el ciudadano está marcando el ritmo y el gobierno y las empresas ya ven a la innovación como algo vital en la batalla del desarrollo sostenible, ¿no? Y las empresas en concreto, más allá de la propia reacción de sus stakeholders que demandan también ese alineamiento con la solución de los grandes problemas de la humanidad, lo que ven también es que si no están en la lógica de la sostenibilidad, estarán fuera del mercado. Cada vez hay más ejemplos de crisis reputacionales por comportamientos que son ajenos a esa lógica que estamos planteando, ¿no? Con lo cual, yo creo que están ocurriendo cosas. Es cierto que el sector privado quizás es donde más he detectado yo, y es una opinión personal, nuevas dinámicas, ¿no? Y los resultados de estos reconocimientos, ¿no? La verdad nos hacen ver que se está produciendo esa lógica de la innovación social a partir de entornos que pueden colaborar en la financiación de la misma, ¿no? Porque todavía desde el sector público no hay mecanismos claros para financiar la innovación social, ¿no? Sara, ¿qué opinas? Yo creo que efectivamente, como comentaba antes, y por dar un poco de visión histórica, la financiación que en España la innovación social comenzó por el lado de la cooperación española, que tenía una gran cartera superior a más de 1.500 millones entre financiación a entidades microfinancieras y participaciones de capital en fondos de inversión de impacto social en países de renta media o países en vías de desarrollo. Eso ha dado un relevo un poco a otros organismos dentro de España que empiezan incipientemente a financiar este tipo de proyectos, quizá a lo mejor impulsados también por la Agenda 2030, ¿no? que los objetivos de desarrollo sostenible, que ya no mira solamente hacia afuera, sino que mira también hacia dentro de España. Y entonces empieza a ver estos instrumentos de financiar, también alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en España, ¿no? Estoy pensando en organismos como puede ser ENISA o como puede ser la banca ética o como pueden ser sociedades de garantía recíproca o líneas de ayuda a la capitalización para entidades de la economía social y solidaria. Es verdad que la parte de participaciones de capital todavía está empezando a crecer, pero todavía es algo que no es robusto. Y por el lado del privado, pues sí que ha habido una explosión, ¿no? de nuevas vías de financiación. Comentaba antes la inversión de impacto social, que ha surgido hace menos de un año. Se creaba el Consejo Asesor de Inversión de Impacto en España, ¿no? El Spain National Advisory Board, que surge también de una iniciativa del G8, que hace confluir a todos los agentes que están trabajando en la economía de impacto en España, a fondos de impacto social, a fundaciones, a filantropía, a aceleradoras de impacto social, ¿no? Yo creo que esto es un paso importante para que España empiece a trabajar en este ámbito de inversión de impacto social, pero también están surgiendo iniciativas pues como el Impact Hub, que ya está instaurado en España, ¿no? que aúna esos espacios de coworking desde el punto de vista del impacto social. Aceleradoras como Ship2Be en Barcelona, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho comentar porque engloba también toda la parte de aceleración, de incubación y de inversión de proyectos de innovación social, incluyendo también la variable tecnológica, los bonos de impacto social. Todo esto empieza a surgir en España y yo creo que estamos en un momento, como decía Guillermo, donde hay mucha financiación disponible. La cuestión es cómo la canalizamos mejor para generar el mayor impacto en nuestro país. Yo creo que en muy poco tiempo vamos a ver plasmarse nuevas formas de financiación que van a venir del entorno de lo público. Nada más hay que ver cuál es la prioridad de la Comisión Europea, por ejemplo, ¿no? Cuando visitas la Comisión Europea y te hablan de las prioridades, solo oyes a la señora von der Leyen hablar de la Agenda Verde,
O sea, quieren trascender los órganos de gobierno de estas instituciones como a aquellos que impulsaron la innovación social en muchos campos, como es el caso, digamos, del medio ambiente, en el caso de la Comisión Europea, pero en otros casos ocurre igual en otros campos, ¿no? Yo creo que eso todavía no hemos visto el impacto que puede tener la entrada de estos fondos. Es cierto que, como dice Guillermo, hay que hablar de eficacia en el uso de estos fondos, que es muy importante, pero sí que están sobre la mesa todos estos proyectos que esperemos que la crisis sanitaria que vivimos no paralicen, ¿no? Claro, porque esta parte de la eficacia me parece muy interesante. Me gustaría profundizar un poco en qué se está fallando, o sea, por qué no se está siendo eficaz. Sí, para mí ahí la gran pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos en la innovación social es cuánto realmente estamos innovando, ¿no? Y cuánto realmente estamos aprovechando todos los recursos que ha desarrollado la humanidad a la fecha, ¿no? Yo veo que seguimos hablando muchas veces de innovación social y lo hacemos desde una perspectiva media ochentera de la innovación, ¿no? Y hoy tenemos capacidades que tenemos que poner en juego. O sea, la innovación social no puede no conversar, dialogar y articular con la innovación tecnológica. La innovación social no puede no articular profundamente con la innovación en modelos de negocio y con la innovación política, ¿no? Porque necesitamos escala para todo lo que hacemos. Los desafíos que tenemos que enfrentar son muy grandes. O sea, hay que mirarlos realmente, hay que ponerse en el lugar del sufrimiento que hemos generado con los modelos de desarrollo que hemos tenido hasta acá, las externalidades que han tenido estos modelos, ¿no? Y yo siempre digo, hoy, y no entremos en la discusión chica del número, ¿no? Pero no me equivoco mucho al decir, hoy somos cerca de 8.000 millones de habitantes en el mundo, y por más o menos la mitad de la población mundial vive con menos de $2 diarios, ¿sí? Eso genera una situación hoy insostenible para muchas familias en el mundo. 1.000 millones, decía antes, viven sin agua potable. Todavía hoy 1.000 millones de personas viven sin agua potable. Más de 1.000 millones de personas viven problemas graves de hambre en el mundo, ¿sí? Yo, frente a esta lógica de contar los muertos en tiempo real por el COVID-19, que también es un drama lo que estamos viviendo, ¿sí? Me pregunto por qué no hemos contado en el último tiempo los muertos en tiempo real de hambre, que son 24.000 personas por día, ¿sí? Todavía no hemos alcanzado eso con el COVID-19, ¿no? 24.000 personas se nos mueren de hambre por día en el mundo. Entonces, si nosotros hoy no nos ponemos a la altura de esos desafíos, no actuamos desde la escala que esos desafíos requieren de nuestra actuación, y para mí esa escala se alcanza con lo que nosotros llamamos innovación con sentido, que es justamente cómo alinear toda la innovación global para el impacto social. Sí. La verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo con Guillermo. Creo que realmente cuando escuchamos a los apóstoles de la disrupción tecnológica, claro, nos dicen que es posible solucionar los problemas de la humanidad en muy poco tiempo, ¿no? Y evidentemente, filtrando un poco de sensacionalismos ese mensaje, en el fondo vemos claramente que esa lógica de un concepto de innovación mucho más transversal, alineado con el bien común, que implica todas estas innovaciones que menciona Guillermo, es el escenario que hemos de ser capaces de construir. Yo llamo a esto siempre el hackeo del dominio público, ¿no? Yo creo que, como comentaba Guillermo, debemos ser capaces de abandonar el discurso un poco sesgado, un poco del siglo pasado en cuanto a la innovación, y dar un paso muchísimo más allá. Debemos ser capaces de abrir el dominio público, y no estoy hablando de más financiación, fijaros. O sea, estamos en un debate sobre la financiación de la innovación social. Evidentemente hace falta financiación para la innovación social, ¿no? Pero quizás solo si fuéramos capaces de abrir el dominio público y generar espacios de co-creación
entre los entornos públicos y privados y la sociedad civil, conectar de verdad el talento de dentro de las administraciones y de fuera en el sector privado, y el del sector privado con el sector público en esos entornos de cocreación, esa lógica del hackeo del dominio público, nos permitiría entender la innovación de una forma mucho más transversal y ser capaces de verdad de enfrentar esos grandes problemas que todavía tiene la humanidad y que ha puesto en cifras Guillermo con mucha mayor eficacia, ¿no? Entonces es quizás ese debate el que hay que plantearse, ¿no? Luego quizás no quiero adelantar parte del debate que vendrá a lo mejor después sobre los actores de la innovación social, ¿no? Y el rol que tiene cada uno de estos entornos, ¿no? En perfilar ese escenario de actuación óptimo para que logremos avanzar en este campo, ¿no? Sí. Sara, porque tú has mencionado antes que te gustaría ver un rol más activo del sector público. ¿Puedes profundizar en eso? Sí, efectivamente. Yo creo que hacia adentro, dentro de España, porque otra cosa es el papel que podemos jugar, ¿no? en el panorama global. Como decía Guillermo, tenemos unos retos globales apabullantes, ¿no? Y donde tenemos que efectivamente buscar instrumentos financieros innovadores. Y yo me acuerdo de que llevamos hablando de este tipo de instrumentos, por lo menos en el ámbito de la cooperación, desde hace 1000 años, ¿no? Con la agenda de ACRA, donde empiezan a surgir otros actores como puede ser el sector privado, ¿no? Con lo cual empieza a haber un panorama de sector privado, donantes, tercer sector, que hay que ver la ventaja competitiva de cada uno y hacer con la banca multilateral, con el sistema de Naciones Unidas, instrumentos que realmente sean eficaces y que tengan escala, efectivamente, como decía Guillermo. Pero hacia adentro, en España, yo creo que hay un actor que no está en el tablero de juego y es el sector público. Aquí no tenemos un filántropo como la Fundación Avina, ¿no? Que es lo que también se echa un poco de menos. Menos mal que tenemos a fundaciones como Rafael del Pino y otras que creen en este proyecto, ¿no? Pero no ha habido un gran adalid de la innovación social desde el lado de la filantropía y, por lo tanto, yo creo que el sector público tiene que jugar ese papel impulsor, por supuesto, en colaboración y con esos marcos de co-creación con el sector privado, pero asumiendo riesgo. Ese es el problema, ¿no? Yo recuerdo en la cooperación, cuando empezamos a hacer, hace 10 años, que nadie lo hacía, invertir en fondos de impacto social en América Latina, era una gran innovación. Pero bueno, como era parte de la cooperación española, como se pensaba que eso eran fondos perdidos, ¿no? Los fondos de cooperación, que son todos, aunque sean reembolsables, es como dar dinero sin retorno, pues bueno, habría cierto margen para asumir riesgo. Pero cuando ya se hace desde otras perspectivas, esa asunción de riesgo no es tan fácil, ¿no? Y el sector público es bastante adverso al riesgo. Y entonces invertir en proyectos de innovación social donde la componente de innovación es especialmente importante, o invertir a través de capital semilla o impulsar determinados proyectos le cuesta. Yo creo que ahí hay que esforzarse, como dice un poco la profesora Matsukato, ¿no? Hay que asumir esos riesgos porque son esas innovaciones las que hacen dar un salto cualitativo y luego generar nuevas innovaciones posteriores o un crecimiento importante que puede tener impacto en el conjunto de la sociedad. Sí. Y Guillermo, pensando un poco en el panorama latinoamericano, ¿cuál es tu impresión del rol del sector público? Nosotros articulamos muchísimo con el sector público, estando muy de acuerdo con lo que están planteando Vicente y Sara, digamos, de que hay muchos desafíos en lo público. Nosotros buscamos articular con lo público todo lo que hacemos, porque sin duda, para agarrar escala en lo que hacemos, necesitamos al sector público. ¿Cuánto el sector público latinoamericano invierte en innovación social? Poco, ¿sí? Muy poco todavía, pero sí se está abriendo a eso. Yo creo que en la medida que logramos salir de lo político, del chiquitaje político, le llamo yo, en la región se invierte más y se articula mucho mejor con la sociedad civil y con la empresa para abordar los desafíos que tenemos, ¿no? Y en la medida en que nos mantenemos en los feudos políticos, muchas veces también muy ligados al clientelismo y la corrupción, mucho menos
se articula en ese sentido. Que hay potencial para hacer mucho más, sin duda, y nosotros estamos continuamente provocando eso, pero también lo que esperamos del sector público en la región es que en la medida en que nosotros podemos invertir y mostrar desde la innovación social el sentido, por ejemplo, de incorporar, voy a poner un ejemplo, a los recicladores de base como servidores públicos dentro de nuestras sociedades. Nosotros tenemos en nuestras sociedades 4 millones de familias que viven del reciclaje, ¿no? Que recorren con un triciclo, con un carro, las calles de nuestras ciudades para levantar 200, 300 kilos de material por día y vendérselos a un intermediario que a la vez se los vende a las recuperadoras, ¿no? Esos recicladores son un funcionario público crítico para cumplir los objetivos de 2030, ¿no? Hoy hemos logrado que varios de nuestros países entendieran esto y transformaran a trabajadores informales en trabajadores públicos y les paguen sus servicios. Eso creo que también es lo que esperamos hoy de nuestros gobiernos en la región. Buenísimo. Y pensando un poco en las cosas que ya se están haciendo, que sí muestran avances en el tema sobre todo de la coordinación de los diferentes segmentos, ¿no? Porque parece que ahí está como el punto de inflexión donde nos tenemos que fijar. ¿Se os ocurre alguna iniciativa que haya coordinado los esfuerzos que puede servir de ejemplo para seguir haciendo? El Consejo Asesor de Inversión de Impacto Social en España, ¿no? Que surge, es una iniciativa que surgió en el G8, se empezaron a crear estos National Advisory Boards en distintos países y España el año pasado pues se unió, ¿no? A esta gran red, este gran ecosistema de inversión de impacto social a nivel internacional. Yo creo que eso es un esfuerzo importante y que se necesitan de estos aglutinadores de agentes en la economía de impacto y en la innovación social, pues para ser más eficaces, como decíamos antes, ¿no? Para generar mayor impacto y sobre todo proyectos a mayor escala. Y de nuevo, en este ecosistema hay el actor que está más ajeno, aunque sí está metido, pero bueno, menos presente, es el sector público, ¿no? Que es el que falta por introducirse en estas redes, por asumir el riesgo que le toca y por intentar resolver determinados problemas sociales de competencia pública en colaboración con el sector privado, pero desde una óptica de innovación social. Yo recuerdo en el Ayuntamiento de Madrid hacer una sesión con todos los operadores que están trabajando en bonos de impacto social en España, en una misma sesión para intentar introducir los bonos de impacto social en el Ayuntamiento de Madrid. Y claro, al principio los funcionarios del Ayuntamiento tienen una gran reticencia porque son unos instrumentos muy innovadores y que casan poco, por ejemplo, con los procesos de contratación pública. Entonces, hay que romper un poco esas barreras, hay que hacer mucha sensibilización, hay que trabajar. Ahora mismo este ecosistema de inversión de impacto está trabajando con despachos de abogados para intentar introducir estas cláusulas en la contratación pública de manera que sea más fácil, pero este trabajo con lo público, de manera que se integre también con los otros actores, es fundamental. Sí, yo estoy de acuerdo con Sara, ¿no? Cuando ha mencionado lo bien que estaba funcionando el discurso de la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que nos acabas de plantear, ¿no? La verdad es que cuando nosotros planteamos la iniciativa GOODS con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, había todo un debate de cómo hacerlo y tal. Al final, en resumidas cuentas, lo que pensamos es vamos a intentar seguir el ODS 17, ¿no? Vamos a intentar ir a una lógica de alianzas y vamos a intentar buscar organizaciones en todos los ámbitos que sean capaces de sentarse, ¿no? Pero claro, hubo un momento previo en el que dijimos, bueno, las organizaciones están formadas por personas, sirven a personas y están dirigidas por personas. Y hay personas más que comprenden mejor la lógica de la coordinación y que entienden más de proyectos compartidos que quizás otras, ¿no? Busquemos esas personas y tratemos de generar una buena práctica. Y la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos. En aquella mesa nos sentamos desde una pequeña incubadora social como El Hueco
estaba Sick for Change, Ship2B, que habéis hablado de ellos, había ONGs como Acción contra el Hambre, 20 empresas del IBEX, estaba la Fundación también, obviamente, pero también estaba la Comisión Europea y había varias entidades vinculadas al sector público, ¿no? Entonces, buscamos a las personas que entendimos que podían crear esos espacios de colaboración, intentando crear esa buena práctica y sí que estamos satisfechos con el resultado, ¿no? Porque quizás lo que necesitamos es poner en valor esas buenas prácticas para que otros sigan el camino de iniciativas como estas, ¿no? Y antes mencionaba, Sara, el tema del sector público. A mí me parece fundamental, ¿no? Y cómo en el fondo lo que tenemos que ser capaces, antes de ponernos a hablar de innovación, o al mismo tiempo, mejor dicho, es intentar desarrollar el ecosistema, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de lo importante que podría ser tener una sólida estructura de fundaciones patrimoniales en España, ¿no? Tenemos muchas, pero quizás el volumen de fundaciones patrimoniales en España todavía no responde a lo que cabría esperar de un país como el nuestro. ¿Por qué? Nos lo podemos preguntar, ¿no? Y hay un tema de regulación evidente. El papel del Estado es fundamental. Pero yo diría que a corto y medio plazo es más importante que concentre su esfuerzo en crear unos incentivos para que el ecosistema se desarrolle, más que colabore y aporte financiación para el desarrollo de iniciativas, que también es importante, no digo que no, porque está por crear ese escenario en el que poder consolidar ese ecosistema con todos los actores, ¿no? Y no me extiendo, pero en el mundo de las fundaciones hablaría de por qué en España no conseguimos sacar adelante una ley de mecenazgo, por qué la regulación continúa penalizando la creación de entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones, ¿no? No entro en detalles, os haría una lista de cambios que podrían mejorarlo. Yo creo que realmente tenemos que actuar en los dos sentidos, ¿no? Ampliar el ecosistema y facilitar esa coordinación mediante buenas prácticas, ¿no? Sin duda, sin duda. Y yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos todos es el aprender a colaborar, ¿no? Y ahí nos tenemos que mirar cada uno a nosotros mismos, digamos, porque creo que hemos sido educados todos desde la lógica de la teoría de Darwin, ¿sí? Desde la competencia y no de la colaboración. Hoy, por suerte, muchos científicos en el mundo están empezando, Maturana en Chile, entre otros, pero en el mundo muchos científicos están llegando a cuestionar, ¿no?, el que la evolución se produce por competencia y a demostrar que la evolución se produce por colaboración. Pero lo tenemos muy en los huesos esto, entonces nos cuesta mucho la transformación y realmente ponernos a disposición para colaborar. Nuestro presidente acaba de sacar un libro de la experiencia de Avina que se los recomiendo, no porque sea de Avina y sea nuestro presidente, creo que es un buen documento de aprendizaje sobre todo, que se llama Colaboración, ¿sí? Y que justamente plantea los elementos críticos para aprender a colaborar y generar el impacto desde la colaboración, que creo que es el gran desafío que tenemos. Al mirar ejemplos, nosotros tenemos muchos ejemplos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero por ejemplo, quiero relevarlo el ejemplo de la iniciativa regional de reciclaje que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Coca-Cola, con PepsiCo, con Dow, con el BidLab y con los recicladores, en donde articulamos con gobiernos en toda la región. Esto está en Latinoamérica, no en África, lo tenemos centrado en Latinoamérica. Y realmente es impresionante, o sea, creo que es mucho lo que se ha logrado para cambiar concretamente la calidad de vida de los más vulnerables en este ámbito, los recicladores. Pero la primera innovación que nosotros propusimos en esta articulación fue que los recicladores tenían que tener organización y representatividad y sentarse a la mesa de la toma de decisiones. No ser el actor beneficiario del impacto, ¿sí? Porque ¿quién sabe más del reciclaje que el reciclador?, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que estar definiendo qué hay que hacer en reciclaje
Coca-Cola, PepsiCo, el Vid y Avina sin los recicladores, que son los que saben, ¿no? Esta transformación, que es una innovación social, sin duda, de llevar a los recicladores a las oficinas del Vida Washington a tomar las decisiones con nosotros de cómo implementamos la iniciativa, generó un cambio radical en la eficiencia de lo que hacemos, en el impacto de lo que hacemos y en la articulación de lo que hacemos con el sector público, que siempre es más complejo. Entonces, creo que ahí hay desafíos interesantes, como digo, un montón de aciertos, un montón de errores, que son los que generan el aprendizaje. No hay que tenerle miedo a errar, tenemos que errar porque tenemos que aprender para hacerlo mejor. Fantástico. A mí me gustaría también preguntaros, porque en Efecto Colibrí tenemos muchos seguidores que están empezando o que están en etapas iniciales con sus proyectos de impacto positivo. Y uno de los temas sí es el financiamiento, ¿no? O sea, he hablado con montones de emprendedores sociales que dicen, bueno, yo he ido a hablar con tal fondo de inversión y he ido a hablar con tal aceleradora, pero los requisitos que me están poniendo, mide el impacto, mide el retorno financiero, etcétera, etcétera, me sale menos a cuenta que ir con un inversor ángel normal y corriente, ¿no? Un angel investor. Y ellos realmente lo que echan de menos, y yo me sumo a eso, es el capital paciente para la innovación, porque la innovación viene con un montón de incertidumbre, por lo tanto se puede errar, pero cuando estás poniéndolo todo con un equipo, a veces pues no tienes como ese colchón donde caerte muerto, básicamente. Entonces, ¿qué existen? ¿Se os ocurren algunos vehículos que estén facilitando esta innovación, un capital más paciente? Pues yo creo que hay una iniciativa, más allá de los fondos de impacto social, que es verdad, por eso insistía, ¿no?, en la necesidad de lo público, de esa asunción de ese riesgo al inicio de los proyectos, ¿no?, ese capital pre-semilla, si me apuras, ¿no? Porque es verdad que muchos fondos de inversión de impacto social, que en España todavía pueden contarse casi con los dedos de una mano, a lo mejor entran un poquito más tarde, ¿no? Entonces, salvo iniciativas pues como la que comentábamos antes de Ship2B, que te aceleran el proyecto desde el inicio, todavía falta ese marco. Pero para cubrir ese gap, yo creo que hay una iniciativa muy interesante a nivel europeo que son el blending, ¿no? La combinación de fondos no reembolsables con fondos con retorno o fondos reembolsables, ¿no? Eso te permite que esa parte no reembolsable, que es la que pone la Comisión Europea, o en otros marcos podría hacerse de manera combinada entre un inversor de impacto social y una fundación filantrópica, por ejemplo, ese colchón no reembolsable a pérdida le permite, yo creo que ayuda mucho a financiar este tipo de proyectos. Y aún así sigo insistiendo en que es necesario y las aceleradoras en España nos lo han comentado cuando yo estaba en la parte pública, desde que llevo trabajando en este ámbito, desde siempre, ¿no? Necesitamos ese gap, ese valle de la muerte para determinadas empresas, tiene que cubrir el sector público porque nadie va a asumir ese riesgo. Con lo cual, o es la filantropía, o es el sector público, o es a nivel europeo que podemos hacer ese blending entre retorno y no retorno para sacar adelante estos proyectos. Súper. Hay una iniciativa para América Latina que se llamaba antes Latin America Investment Facility. Hay distintas ventanillas o iniciativas para distintas regiones donde se establecen estos mecanismos. Fantástico, Sara, muchas gracias. Guillermo, ¿y tú qué opinas? Yo ahí hago una provocación también al mundo privado, ¿no? O sea, hoy tenemos mucha acumulación de riqueza en organizaciones. Tenemos varias organizaciones globales y varios family office y multimillonarios a nivel global que son mucho más poderosos que nuestros estados en muchos lugares.
Y yo invito ahí a empezar a pensar un poquito más en la plata de donación, ¿no? Nosotros pensamos muchos mecanismos de retorno para la plata y no nos damos cuenta el valor que le genera al mundo la plata de donación, ¿no? O sea, y uno lo puede ver ahí justamente porque hacia ahí fluye plata de donación en la educación, ¿no? Lo que nos ha generado, el valor que nos ha generado en el mundo la plata donada a colegios, ¿sí? La plata donada a universidades, crea valor. Si midiéramos el retorno del valor creado por la plata de donación, es infinito, es inmedible, ¿no? Entonces, yo también creo que, por supuesto que necesitamos que los estados colaboren y justamente se hagan cargo de este capital paciente, pero también necesitamos que la riqueza acumulada, que no tiene mayor sentido, porque de estar tan acumulada y podría estar generando mucho valor en el mundo, se empiece a pensar no tanto desde mecanismos con retorno y exigencias y eso, sino también cómo aportamos ese recurso desde la lógica de la donación, que es tiene otra fuerza, otro espíritu la donación en el mundo, justamente para proyectos de innovación social de alta calidad. Está lleno de proyectos que hoy están aparcados, parados, que no se pueden desarrollar por falta de capital o porque las condiciones que se les ponen son condiciones imposibles para el desarrollo, y tenemos un montón de plata girando en un sistema financiero que no genera ningún valor, sino un poquito más de intereses para los que la tienen concentrada, que nunca se van a poder gastar, ¿sí? Seamos claros, nunca se van a poder gastar. No sé qué están esperando para ponerla a disposición como capital de donación justamente para desarrollar este valor para el mundo. La verdad es que habéis puesto sobre la mesa la cuestión central, ¿no? O sea, cómo transformamos la cultura y también en el camino la regulación tan importante para crear esos incentivos, para que esa financiación llegue a las iniciativas que ha mencionado Ana y que habéis destacado tanto Guillermo como Sara, ¿no? Yo creo que ahí Guillermo ha mencionado algo que por evidente parece imposible que no seamos capaces de impulsar, ¿no? Que es un mayor espacio para esa participación cívica, lo que Guillermo llama la donación. O sea, hace un minuto hablábamos, y no me extiendo de nuevo, con la dificultad que existe para impulsar iniciativas filantrópicas en algunos países, entre ellos en España. Hay problemas hasta de reconocimiento del filántropo. No voy a poner el ejemplo, pero cuando un señor decide donar 500 millones de euros a los ciudadanos y no espera reconocimiento, solo espera que no le insulten, tenemos un problema cultural que se une al problema de la regulación. Debemos de darle una vuelta a esto, ¿no? ¿Cómo ponemos esa riqueza que comenta Guillermo en un contexto que permita y que genere incentivos para que esas donaciones se produzcan, ¿no? Y que se produzcan muchas más, ¿no? Porque hay muchas personas que no están avanzando en sus proyectos filantrópicos porque no encuentran el contexto para hacerlo, ¿no? Yo creo que es uno de los campos que deberíamos de analizar profundamente, ¿no? Porque de ahí puede venir un enorme impacto. Pensad, yo siempre pongo un ejemplo que es impresionante, ¿no? La financiación para la investigación y desarrollo en Portugal. Hay una sola fundación patrimonial es responsable del 50-60% de toda la inversión en I+D de todo el estado de Portugal, que es la Gulbenkian, es el caso, ¿no? Entonces dices tú, wow, o sea, imaginemos que todo ese potencial, encontrar incentivos favorables para poder canalizar esa lógica de la devolución a la sociedad que está detrás de muchísimas personas, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que darle una vuelta a esa parrilla de incentivos, ¿no? Para intentar mejorarlas, ¿no? Y evidentemente esto nos lleva a que son vehículos idóneos las fundaciones para canalizar ese apoyo fundamental a las iniciativas que mencionas, Ana. Sin entrar en otros canales que además ha mencionado
también Sara, como la lógica de NISA, la lógica del crédito participativo. Hay tantos elementos, cosas originales. Cuando hablábamos del hackeo del sector público, ¿por qué no crear empresas sociales de responsabilidad limitada que nos permitan que ahí lo público, lo privado, lo filantrópico actúe conjuntamente para apoyar esas iniciativas, ¿no? Además, en un contexto, y termino, perdonad, en el que las rentabilidades están por los suelos. O sea, que realmente tenemos a todo el mundo buscando dónde meter el dinero porque la rentabilidad está hundida. A poco que fuéramos capaces de generar esas rentabilidades en los entornos de innovación social, podríamos encontrar en los fondos de alternativos, en los fondos de fondos, en tantos productos financieros, esas startups sociales, si queréis llamarlas, ¿no?, capaces de impulsar este movimiento. Excelente, estamos muy alineados y me gustaría pediros una palabra de cómo visualizáis el panorama de financiamiento de la innovación social en 5 años, el panorama ideal. No, yo soy tremendamente optimista, a pesar de la crisis y lo duro que va a ser superar esta situación. Creo que el escenario de la recuperación nos va a dar unas opciones excelentes para poder aprovechar la disrupción tecnológica para avanzar en la solución de los grandes problemas de la humanidad a través de la tecnología. Vamos a ser capaces en muy poco tiempo de ver soluciones efectivas a través de la innovación social de todos estos problemas, ¿no? Y veo que el movimiento en ese sentido se está generando y que los principales actores que tienen que estar activos están empezando a dar pasos. Yo soy muy optimista. Sí, si planteas una palabra, yo espero más que tener la bola para el futuro, ¿no?, que sea más colaborativo, ¿no? Yo creo que efectivamente, aunque vamos a tener unos años duros por delante, si algo hemos aprendido de esta tremenda crisis que estamos viviendo, ¿no?, es que hay determinados retos globales a los que hay que dar respuesta sin demorarnos, ¿no? Tener una salud pública fuerte, luchar contra el cambio climático, una recuperación que tiene que ser sí o sí haciéndonos más resilientes y potenciando una economía verde e inclusiva, ¿no? Yo creo que ahí la financiación debe dirigirse a proyectos de innovación social que son los que nos van a permitir resolver estos retos globales, pero eso sí, de una manera colaborativa, sector privado, sector público, tercer sector y todos los emprendedores sociales que están trabajando en ese sentido y que les hemos visto en esta crisis del COVID cómo han puesto todos sus esfuerzos para dar soluciones innovadoras a este tremendo problema. Excelente, Sara y Vicente. Súper inspirador escucharlos, Yo sumo 3 palabras que son construcción de bienes públicos, 4 en realidad. Para mí si hay algo que nos deja esta pandemia es que cuando no construimos bienes públicos de calidad, o sea, que sean para todos en igual cantidad y calidad los bienes, nos pone en riesgo a todos como humanidad, ¿no? Y quizá los que hasta acá se sentían protegidos por distintas razones pueden ver lo vulnerable que somos cuando no tenemos una salud como bien público, cuando no tenemos un Estado como bien público, ¿sí?, cuando no tenemos agua como bien público. Entonces yo creo que lo que me quiero imaginar es que este cachetazo que nos da esta pandemia nos va a hacer reaccionar en la dirección adecuada, que es construir bienes públicos de calidad para todas y todos, y que esos bienes públicos realmente nos permitan que ser más resilientes y ser más colaborativos, entender que nos tenemos que preocupar tanto de nosotros y de nuestra familia como de los extraños. Hoy los extraños, ¿sí?, si un extraño no se cuida en este momento, no nos cuida tampoco a nosotros, y por lo tanto
hoy nos necesitamos todos y quizá eso es lo que nos muestra esta pandemia. Fantástico. Muchísimas gracias por compartir. Esto es Doxa, una iniciativa para crear nuevas realidades.